La finalidad de varias filosofías, escuelas y religiones es llegar al estado de iluminación. Aunque este propósito varía levemente, de manera general, la iluminación es un estado de desapego, a través de un proceso sostenido de conciencia, que como almas que somos, lo cual es la verdad de nuestra naturaleza interior, debemos desprendernos de ataduras que nos anclan al mundo físico y se convierten en un lastre de sufrimiento. Soltar es la clave. Es aprender a no juzgar y no mantenernos en un estado cualquiera que éste sea. Vivir relajados, como lo mencionan las enseñanzas Zen. Srivas Das es estudiante de filosofía, psicología, ciencia e historia, así como del desarrollo de la virtud y del vicio del ser humano en estas áreas. Se enfoca en el estudio de transformación de la vida para lograr la conciencia del tiempo y sus recursos. Se ha desempeñado como instructor de fitness y en el área empresarial como dueño y director. En Bhakti Yoga tiene el título de Bhakti Shastri, diplomado y maestro en Kundalini Yoga, Hatha Yoga y de Iyengar Yoga, experto en las enseñanzas y teología védica hindú. La meta del místico hindú es la unión con lo universal, es decir, la iluminación a través del desapego, pero este camino es difícil desde nuestra naturaleza humana. Srivas Das nos hablará de estos aspectos en este programa. Los problemas de la iluminación desde el Bhakti Yoga. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Hoy tenemos la grata presencia de Srivas Das. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado, Srivas? Hace un rato que no nos veíamos Hola, por aquí. hola Jackie, muy buenos días, muchas gracias, un gusto estar aquí de nuevo contigo, te agradezco mucho por invitarme y recibirme. Gracias. Bueno, pues Tribas es un gran amigo ya de este programa, ya lo vieron en la presentación. Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema que viene a colación de programas pasados, ¿no? Que se habla un poco de cómo llegar a esa excelencia del ser humano. Tenemos el tema de los problemas de la iluminación desde la mirada del Bhakti Yoga. Bien, primero, Srivas, te quisiera preguntar, ¿qué es la iluminación? Muchas gracias Jackie. Bien, podremos abordarlo desde varios puntos, pero vamos desde una tradición muy particular que está enfocada precisamente en ello. Lo denominan samadhi, ¿no? Desde la mirada del yoga, quienes están familiarizados con el yoga, es la búsqueda del samadhi, es una forma de denominar la iluminación y que es como, yo diría que la forma básica, si lo vemos desde la mirada del Bhagavad Gita o de la filosofía que se encuentra en la Bhagavad Gita. ¿Pero qué significa samadhi? No, normalmente sama viene de dos palabras, ¿no? Una mezcla, que es sama, que es básicamente igualdad, ecuanimidad. De hecho, los que hablan inglés, es la raíz de same, sama. Ujú. Eh, es igualdad, ecuanimidad, y samadhi es aquel que tiene la posibilidad de observar, de dar, de ver la ecuanimidad en todo. Y es algo que de cierta manera en los diferentes círculos, en todos los círculos, hay como un consenso, ¿no? Si una persona iluminada es capaz de ver igual a todos los seres vivos, ¿no? Sobre todo, no hace diferencia ni hace diferencia en su trato para una persona con un cuerpo humano o una persona con cuerpo de animal o una persona con cuerpo de planta, sino que es una persona que es capaz de ver en todos que todo está dentro del Supremo, que todo está dentro del Ser Supremo, de una unidad absoluta, aunque haya diversidad, ¿no? La unidad en la diversidad. Entonces, podríamos decir que la iluminación, samadhi, es la capacidad de ver la unidad en la diversidad. Y obviamente ahí se derivan como evidencias de esta capacidad también una capacidad de actuar de una forma consistente y coherente con esta visión y con la bondad en sí de esta visión. ¿No? Digo, porque también se podría caer o practicar esto y terminar haciendo cosas raras o insanas, ¿no? Porque, es que todo es lo mismo, ¿no? Entonces, pues da lo mismo si te trato bien o si te trato mal, por ejemplo, ¿no? Así es. Da lo mismo si aquello o si compro esto o me lo robo, ¿no? Ujú. Todo es similar, ¿no?
da lo mismo si te dejo vivir o si te como, porque pues en realidad todos somos seres vivientes, somos eternos, somos el alma, entonces pues da lo mismo, porque en realidad no te puedo matar, entonces no te estoy matando, puedo matar, ¿no? Entonces puede, una visión insana Ajá, de esto, o un acercamiento insano, puede resultar en cosas incoherentes a la vida, ¿no? O inconsistentes con la vida. Pero la verdadera iluminación podemos decir que es consistente con la vida, ¿no? Siempre está a favor de la vida, a favor de la virtud, a favor de lo que es benéfico o auspicioso para la vida. bien. ¿La liberación es lo mismo que la iluminación o es una forma para llegar a la iluminación? Sí, la liberación y la iluminación. Pues la liberación, digo, es muy interesante, digo, puede estar en conjunto. Muy buena pregunta, Jackie, porque alguien puede estar iluminado y alguien iluminado está liberado, Ujú, ¿verdad? Definitivamente. Y alguien liberado también puede estar iluminado, aunque también pueden encontrarse circunstancias diferentes, ¿no? Puede resultar que alguien se experimente es que alguien está iluminado, pero dice, pero yo estoy cautivado, ¿no? Estoy cautivo, ¿no? Me siento iluminado, pero estoy todavía dentro de este cautiverio y todavía no tengo la liberación, ¿no? Se puede ver como algo aparte. Y por el contrario, alguien puede estar liberado, sentir mucha libertad, pero no necesariamente sentir iluminación, ¿no? ujú. Y eso es interesante. Ahí parece ser como un juego de palabras. No obstante, van en una línea. Cuando realmente se obtiene una, se obtiene el otro, ¿no? Cuando realmente van de la mano. Ujú, No obstante, la liberación puede ser que alguien ya deje de buscarla, ¿no? Hay gente, por ejemplo, en la tradición del Bhakti Yoga, ujú. se hace mucho esta observación de que para una persona que está avanzada en su devoción, que ha despertado su devoción por el Supremo, él ya pierde interés en la liberación. ¿Por qué? Porque esa persona ya, bueno, lo describen de forma poética, es que para esa persona la liberación siempre está a la puerta, está en Bien. la puerta, la está esperando, está lista, ¿no? Se Ya da la por tiene, añadidura, ¿no? se da por añadidura exactamente. Entonces Ujú, ya parece ser que no ha perdido interés en la liberación porque es algo que ya tiene, ¿no? Ya sí. es algo que él ya vive en esa libertad y en ese plano de conciencia trascendental, donde realmente está en posesión de sí mismo y está tomando y actuando, manifestando su amor por el absoluto, por la verdad eterna. Nosotros lo llamamos Krishna y debido a ello, pues ya no tiene ningún interés, ¿no? En eso. Bien, bien. ¿Qué Sí. acciones nos van a llevar a esa liberación? Y bueno, por ende, ¿qué dificultades vamos a encontrar? Bien, en la Bhagavad Gita encontramos un discurso muy interesante de la persona suprema, tal cual como se presenta en la Bhagavad Gita Krishna, y él explica precisamente cómo obtener esta liberación, con quién es una persona libre. Entonces, si meditamos un poquito, en este discurso se habla de que una persona que está libre es aquella persona que no está motivada por los frutos del trabajo, por ejemplo, ¿no? Es una característica. Esta persona siempre está dispuesta a servir y lo hace sin esperar nada de este mundo. Entonces, al no estar esperando nada de este mundo, por lo tanto, no hay forma de condicionarlo, ¿no? Entonces, habla de un estado de liberación en la misma vida, alguien que experimenta libertad en esta misma vida. Y la base de esa libertad es precisamente el desapego o la capacidad de entender, que suena como muy fuerte, sí, el desapego es algo que es muy difícil de alcanzar, pero en realidad es simplemente la capacidad de entender la naturaleza de este mundo. Es Mm, decir, las cosas son temporales, todo lo que pasa aquí es momentáneo, entonces no tiene caso aferrarse a nada de lo que hay aquí. Incluso no tiene caso aferrarse a la inacción, al no hacer nada, porque incluso eso es temporal. Nadie puede permanecer sin hacer nada, siempre uno vuelve a la acción, porque esa es la naturaleza del ser en la eternidad, claro. la acción en sí. Pero ahí entramos en lo que sería qué tipo de acción es la acción relacionada con el Supremo, la acción en Bhakti, la acción del servicio devocional, donde hay intercambios, vamos a decir, amorosos entre el alma individual, que es la parte, y
el contenedor de todo, el Supremo. Entonces, la parte y el todo también tienen una relación, ¿no? Aunque parece que son una sola cosa, dentro de eso que es único hay diversidad, ¿no? Lo que mencionamos al principio, unidad en la diversidad. Claro. Y eso es algo que es muy bonito porque Krishna lo sustenta y él dice que nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todas estas personas. Todos somos individuales eternamente. Solo que él dice, yo soy eternamente el Supremo, eso, y tú eres eternamente la parte. Pero incluso en esa circunstancia podemos tener este intercambio amoroso, donde la parte honra al todo y el todo siempre honra también a la parte. Es algo que siempre está haciendo. Eso es a través de todas las acciones que podemos realizar. Esa conciencia, Exactamente. como ustedes dicen, es ofrecer en conciencia todos los actos hacia Krishna. Sí, exactamente, ¿no? Se le puede llamar karma yoga Ujú. o el vincular todos los actos con el Supremo a modo de ofrenda, tal cual, ¿no? O sea, todo se hace como una ofrenda y con el propósito de satisfacer a la verdad eterna. Y satisfacer a la verdad eterna implica, por naturaleza, actos que son coherentes, consistentes hacia el sustento de la vida, Así es. ¿no? Hacia la continuación y enriquecimiento de la vida misma. Bien. ¿Y qué problemas presenta este proceso de la iluminación? Muy interesante porque para llegar a eso, en los Yoga Sutras de Patanjali, entre los estudiosos de este texto, de estos sutras, se manejan dos términos muy interesantes, que es en sánscrito Samprajñata Samadhi, que básicamente es traducido como una iluminación en lo concreto, que sería y se explica un poquito cómo es una iluminación que surge a partir de lo que llamarían los filósofos modernos, a partir del discurso, que mediante el análisis de los nombres, las formas y las cualidades de cada objeto, ¿verdad? Uno entiende a ciertos objetos, uno llega incluso a controlar ciertos objetos y uno incluso llega a adueñarse de ciertos objetos. Pero en este caso estamos hablando de la verdad suprema. Entonces, aquí es donde vienen ciertos problemas, ¿no? Porque este Samprajñata Samadhi, que se considera como una iluminación inestable, Ujú. que es la que más comúnmente encontramos en el mundo. Personas que de alguna manera presentan una explicación de la realidad que es atractiva, que parece consistente, parece que está muy bien articulada y es atractiva básicamente, ¿no? Entonces encontramos personas, autores, sin decir nombres, hay muchos autores que explican diferentes formas de ver la realidad, pero que en su vida práctica encontramos que no hay mucha consistencia después, ¿no? Ujú. Así. Entonces, podemos decir, ¿es un tipo de persona iluminada? Sí, es un tipo de persona iluminada en lo concreto, ¿no? En lo concreto, pero podemos observar que pues hay personas iluminadas también en lo concreto que no están de acuerdo con estas personas y hay como que siempre un constante conflicto por defender una cierta verdad, ¿no? Y se termina pensando en que quienes observan a estos tipos de discusiones, que era muy común por ahí del 500 en la India, había muchos debates filosóficos respecto a la verdad suprema en la India en particularmente. Entonces una persona simplemente, a veces una persona predominaba y, sí, mira, él demostró que su verdad es superior, ¿no? Pero después alguien más llegaba y lo vencía a él, ¿no? Y dice, no, mira, no, es que su verdad es más superior, es más. No, pero después llega otra persona y no, pero demuestra que esa persona tiene una verdad incompleta y mi verdad es más amplia y más fuerte, ¿no? Más consistente, ¿no? Y así parece ser como que, y eso parece que no se acaba, ¿no? Porque en realidad eso ha durado eternamente, ¿no? Entonces la iluminación en lo concreto siempre, tal cual como lo dice Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nos deja en una posición desventajosa, porque siempre va a ser inestable. Entonces, parece ser que no, ya lo encontré, ya tengo la verdad, ¿no? Y yo, mira, tengo todos los argumentos y puedo responder cualquier pregunta y puedo decirte
en base a esta filosofía que es la verdad suprema, te puedo responder todo, ¿no? Híjoles, pues siempre hay como un problema, ¿no? Siempre termina fallando en algún momento. Así es. Hay otro tipo de iluminación, que es la que Bhaktivedanta Swami Prabhupada y los diferentes yogis, filósofos dentro de la tradición de la Ashtanga Yoga también presentan que se le denomina asamprañata samadhi, ¿no? Entonces, samprañata samadhi, bueno, habrá que explicar un poquito estas palabras más profundamente. Hay dos raíces, un prefijo y una raíz, que es ña, ¿no? Ña es conocimiento y ahí se puede dividir en conocimiento articulado, conocimiento concebido, conocimiento abstracto, conocimiento de práctico, conocimiento teórico, ¿no? Teórico y práctico. Puede ser que se irnos hacia un lado hacia el otro, ¿no? Y sam es un prefijo que significa mucho, completo, grande, ¿no? Junto, ¿no? Entonces el conocimiento en conjunto o un conocimiento articulado y bien estructurado, samprañata samadhi. Y a partir de ese conocimiento se logra este samadhi, esta visión ecuánime, pero curiosamente siempre tiene como pequeños defectitos, ¿no? Alguien no está de acuerdo y lo quiere cambiar y después pelean y hay una discusión, una argumentación y alguien sale predominando de alguna u otra manera. Pero cuando le ponemos una asamprañata, esta iluminación, esa es una negación del discurso, es una iluminación que ya no depende del discurso mundano, ¿no? Que ya no depende de establecerse como superior a otros, sino que ya en sí, en el corazón de la persona, ya se siente estable y ha logrado despertar devoción por la verdad eterna. Y también comprende cuáles son las dinámicas dentro de lo material. Entonces, en lo material todo va a ser temporal. Entonces, a veces un discurso basado en conceptos temporales, Ujú. ¿no? En ideas temporales, pues va a tener siempre problemas. Entonces, el asamprañata samadhi es un discurso, digamos, no depende de un discurso, sino de una realización, una comprensión profunda, abstracta de la verdad eterna, ¿no? Entonces, ya cuando alguien está estable, y ya no importa, es cuando Krishna describe una persona que es trascendental o que se ha establecido en este asamprañata samadhi, en este samadhi o iluminación estable y constante, la descripción que da Krishna es muy interesante, ¿no? Porque esta persona, Krishna comienza diciendo que es una persona que ni odia ni anhela la iluminación. Y se refiere a este tipo de discursos que son muy bonitos. Si está presente, si lo puede explicar o si no lo puede explicar, ya no está, no lo odia ni lo anhela. O sea, si lo puede explicar, bueno, y si no lo puede explicar, está bien, yo de todos modos estoy feliz, ¿no? Ya no tengo problemas, ¿no? Y esta persona no odia ni anhela la acción, ¿no? No es que alguien tiene que demostrarse porque tiene que haber práctica y tiene que haber evidencias, ¿no? Entonces tiene que alguien estar ocupado, ¿no? Alguien, digo, si está ocupado, si no está ocupado, esa persona ya no tiene problemas, ¿no? Incluso se da una definición muy fuerte que Krishna para reflexionar que dice, esta persona ya no odia la ilusión, ni tampoco la anhela, ¿no? O Bien. sea que si está presente la ilusión o no está presente, ya no le afecta porque él ya sabe que es una ilusión. Exacto, lo Entonces, si entiendo. hay, mira, está aquí y es ilusorio, pues está bien, no pasa nada, ¿no? Ujú. O si no está la ilusión y está algo muy claro, perfecto. Tiene muy clara la diferencia de estar dentro de una obra, podríamos decir, tú que eres actriz, eh, tiene muy claro cuando está dentro de una obra y cuando no está dentro de una obra. Ya no entra en conflictos, ya Exacto. no está en conflictos de que, híjoles, me metí demasiado en el papel y sufro el papel, pero ya luego no sé si estoy en el papel o estoy en la vida real, ¿no? Y es una persona que tiene muy claro cuál es uno y cuál es otro. Entonces, él también, Krishna, describe que esta persona es establecida como si fuera neutral, o sea, está establecida en la ecuanimidad,
todo lo material lo ve ecuánime. Ujú. Y una parte interesante, ¿no? Sabe que él está, mientras está activo materialmente, él está inactivo espiritualmente. Ok. Y mientras él esté activo espiritualmente, y al decir espiritualmente me refiero a este estado de bhakti, de devoción y de estar ocupado en servir al Señor Supremo, puede hacerlo interna o externamente, ¿no? Entonces él no se confunde con esto. Por lo tanto, la felicidad y la aflicción momentánea de este mundo le son igual, ¿no? Si Claro. en este momento tengo tristeza o en este momento tengo felicidad, si en este momento tengo riquezas, abundancia de recursos materiales o en este momento tengo ausencia y carencias de recursos materiales, sabe que todo es temporal y entonces también le da lo mismo, ¿no? Ok. Si en este momento tiene buena fama o en este momento tiene una fama pésima, también esa persona ya no es afectado por eso, ¿no? Si en este momento tiene gente que lo aprecia y lo quiere, o si en este momento está carente completamente de eso, también no le afecta en su estado de iluminación. Ujú. Entonces es muy interesante todo esto, ¿verdad? Porque hay una situación de comprender, ¿no? ¿Qué tipo de iluminación estamos buscando? Exacto. Naturalmente se puede buscar la iluminación concreta, digo, como y eso se refiere como algo externo de los sentidos, ¿no? Tiene que Así ver es. con ese, yo lo llamo sensación de control de lo ajeno, Ujú. ¿no? Sensación de control de este mundo, que no es nuestro, pero queremos controlarlo. Pero en ese esfuerzo, aunque a veces se hace presente y se logra esta iluminación de cómo controlar lo ajeno, siempre va a ser temporal. Entonces, por eso los maestros como Bhaktivedanta Swami Prabhupada exhortan, ¿no? Hay que perseguir la iluminación en lo abstracto, en lo interno, de Ujú. tal manera que se vuelva una iluminación independiente de todo lo que se puede conseguir en el mundo material. Así es. Sí, y eso es hablando de la verdadera iluminación, porque como mencionabas, esta primera forma, digamos, la que mencionabas al principio, pues siempre te lleva a que sobresalga el ego, ¿no? No deja de existir ahí como personas, como seres humanos, materiales, siempre está a la defensa del ego, el hecho de querer, pues, denotar a los demás que uno está siendo superior a través de un conocimiento y que uno tiene cierta capacidad, en fin. Y yo creo que de esto hay muchas personas, por desgracia, ¿no? Sí, sí, es de lo que más abunda, ¿no? Y cada una piensa que Que está su verdad. iluminada, ¿no? Así es. No es que yo tengo la verdad completa, ¿no? La más completa o la verdad suprema. Incluso hasta los que dicen, ¿no? Es que no existe la verdad, no existe una verdad absoluta. Digo, ¿no te das cuenta que tú estás diciendo que esa es la verdad absoluta? Exacto. Hay inconsistencias constantemente y ese es el problema de Sampragnata Samadhi o la iluminación en lo concreto que se deriva de los discursos, diferentes discursos, en los cuales siempre hay algún detalle de inconsistencia e incoherencia que cualquiera se puede ayudar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he conversado con amigos precisamente que dicen, no, es que la verdad absoluta no existe. Le digo, ¿estás seguro de eso? Sí, segurísimo. Le digo, entonces, ¿tú crees que eso es una verdad absoluta? Ah, caray, ¿no? Entonces hay una inconsistencia, Una hay algo que dialéctica. no estás, que hay una dialéctica que no te das cuenta a veces, ¿no? Y esa es la cualidad de este mundo, que no nos damos cuenta de cómo estamos cautivados dentro de estos diferentes discursos del ego, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Porque son discursos del ego que la identidad temporal siempre quiere de alguna manera sobresalir sobre los demás, imponerse sobre los demás, ¿no? Entonces siempre buscamos lo que en filosofía se llama los sofistas, ¿no? Ajá. Ah, okey. Siempre existe estos tipos de sofismos donde se premia principalmente la oratoria y la Ujú. retórica, ¿no? O sea, si tú presentas una buena retórica y logras que la otra persona no se dé cuenta de tus inconsistencias, ya la hiciste, ¿no?
Exacto. Y ya tú te puedes poner como la persona que está por encima y que tiene una verdad superior, ¿no? Y en eso siempre se cae en alguna inconsistencia, Pues sí. ¿no? Y ahí cuál iluminación, finalmente sigue siendo pues esta Es la ilusión. ilusión, ¿No? ¿sí? La ilusión, eso se le llama la ilusión de la iluminación. Así es. Y bueno, qué difícil es salirse de repente de esta parte, porque yo pregunto, bueno, entonces, ¿de qué sirve el trabajo espiritual que se esté tratando de realizar cuando no se ha entendido realmente la finalidad? ¿No? Sí, por eso es que obviamente siempre se va a encontrar como problemas, pero de alguna manera todos estamos buscando esa verdad suprema, esta verdad suprema, pero esa verdad suprema no tiene que ver con los conceptos materiales. Entonces, sí, uno tiene que, tal cual como lo enseñan los maestros de la tradición Vaishnava, uno tiene que abandonar el concepto corporal de la vida, ¿no? El concepto de que somos este cuerpo, y eso es como la parte más complicada, ¿no? Porque parece ser contraintuitivo. No obstante, pues hay muchas herramientas para empezar a vivir desde un concepto trascendental de la vida. Entonces, cuando se da en verdad la iluminación, es un proceso que uno lo va sintiendo, va infiriendo que se está dando cuando llega a esta paz, podemos decir. Hay declaraciones interesantes al respecto porque hay evidencias en las escrituras, en los Puranas, en los Vedas, en la Bhagavad Gita, donde se explica que en realidad la iluminación se da en un instante. No es como a veces pareciera, ¿no? Que hay que pasar por todo un proceso arduo para que se logre llegar a ese estado. Ujú, No obstante, por ejemplo, una vez le preguntaron a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ¿no? Que cómo podría darse esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma la autorrealización? Y él respondió, 1 minute, ¿no? Un minuto, así dijo, es un momento. Y también hay descripciones en el Bhagavad Purana donde se habla de que es simplemente como la luz que surge de un rayo, que viene simultáneo, el sonido y la luz. El detalle que tenemos ahí es que hay todo un proceso dentro del desarrollo del ego, y que eso sí pareciera como que es todo un proceso, ¿no? Y tenemos que pasar por todo como que para que el ego permita, para que la identidad temporal favorezca el estado de la iluminación. No obstante, el estado de la iluminación realmente es algo que sucede de forma instantánea, ¿no? Y que es independiente realmente de cualquier circunstancia externa que tengas con la identidad temporal, con el ego falso. Y esto creo que es algo muy importante, muy relevante comprenderlo. Entonces, solo como un resumen para englobar, los procesos de desarrollo del ego, que se denominan técnicamente como karma, los procesos del karma, a veces se llegan a confundir, ¿no? Se ujú. llegan a confundir con la iluminación. No obstante, los procesos del karma son procesos del karma, ¿no? Y estos tienen que ver básicamente con lo que en sánscrito se conoce como ahankara, que comúnmente se traduce como el ego falso o, como prefiero yo, como la identidad temporal, la identidad que siempre eternamente está incompleta. Porque esa es la cualidad, es la propiedad de esta identidad que estamos viviendo, de esto que estamos viviendo, esto que tenemos como identidad actualmente, no es algo que favorezca la completitud. O sea, externamente no se va a llegar a tener una experiencia de una identidad plena, completa, estable. Ajá. Esto siempre está cambiando. No obstante, la autorrealización, cuando tú obtienes o alguien obtiene la noción de que soy un alma eterna, soy parte del todo, soy un sirviente de Krishna, del Supremo, y obviamente a partir de ahí hay mucho más avances, es otro tipo de desarrollo. Entonces, son Bien. como, yo sí me atrevo a decir que si bien es muy deseable que fuera consistente y coherente el desarrollo espiritual con el desarrollo material, digo, porque hay problemas serios, ¿no? Que son problemas porque ¿qué pasa si alguien
Alguien que tiene una mentalidad mezquina o enfermiza o algo así, resulta que tiene un momento y se da cuenta de que es un alma espiritual, pero resulta que externamente, pues no es una persona sana, saludable, ¿no? Como todo lo que te mencioné hace un momento, ¿no? O Exacto. sea, que no es una persona que esté favorecida con buena fama o buenos hábitos o o una forma saludable de ver la vida, sino que simplemente se dio cuenta que es algo más, Ujú, ¿no? Entonces, pues esto es lo que trae ciertos problemas a al concepto de que alguien se dio cuenta, se iluminó plenamente de un instante a otro, ¿verdad? Pero el ego temporal, el ego o la identidad temporal, pues continúa con sus procesos temporales, ¿no? Sigue cambiando, sigue evolucionando y a veces se encuentra muy elevado en bondad y resulta que es alguien muy bueno y muy bien saludablemente, pero pequeños detallitos hacen que después esa identidad temporal se vaya transformando y se vaya degradando y resulta que después, pues no sé, hasta puede ser físicamente pues empieza a perder lucidez o la vejez y el alemán, como dicen por ahí, el Alzheimer, ¿no? No ujú, llega el alemán y la gente ya no sabe qué pasó, pero puede ser que y es lo que se presume, que el estado de iluminación permanece algo aparte, ¿no? Porque el alma ya no es afectada igual, aunque sigue dando vida al carácter que le corresponde vivir, ujú. ¿no? Entonces, Así por es. ejemplo, hay un pasaje muy bonito que es muy alentador y al mismo tiempo, cuando se analiza seriamente, dices, wow, ¿no? Porque en el Bhagavad Purana está Brahma, el primer ser creado, y está haciendo oraciones al Señor Supremo, ¿no? Que para que le dé la bendición de poder hacer una buena creación. Y él habla precisamente de este estado, dice, voy a recitarlo en sánscrito Ajá. para recordarla un poquito la traducción. Dice, Gracias. Tatenu kampam susamik shamano bungyana evatma kritva vipakam. ¿No? Dice, aquella persona que pacientemente aguarda anukampam, tu misericordia, y experimenta el resultado de sus actividades, lo que le corresponde, lo que le toca, lo que Ujú, tiene, lo que sea, ¿no? Pueden ser, es muy variado o sea, el resultado de sus actividades puede ser muy variado, ¿no? Pero logra ofrendarte, reverenciarte con el corazón, con las palabras y con el cuerpo. Esa persona, Hrid Bhakpa Purvir Vidadam Namaste, Jivetayo Mukti Padesa Dayavak. Dayavak es como la clave, ¿no? Esa persona hereda, ¿no? O es por derecho. Dayavak es como cuando alguien ya es una herencia. La liberación es su legítima herencia, es algo que ya le corresponde, ya es de él, ¿no? Él lo hereda automáticamente, solamente por ese estado, ¿no? De estar en este plano de iluminación, y aceptando lo que le corresponde, porque posiblemente le corresponde ser alguien infame, ser alguien malo, ser alguien esto, pero pues es lo que tengo aquí, ¿no? Es lo que me corresponde hacer. Y obviamente esto trae problemas también desde la perspectiva de lo que llamaríamos un ser humano civilizado. ujú, O claro. sea, porque o el deseo de construir una sociedad funcional, sana, segura, que es como el gran anhelo de la civilización, ¿no? Y que curiosamente volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando alguien entiende la naturaleza de este mundo, te das cuenta de que no existe eso aquí en este mundo. Porque quisiéramos lograr esa civilización sana, segura, estable, funcional, Ujú, ¿no? Y de repente parece que nos acercamos, parece que estamos muy cerca de lograr esa civilización súper avanzada, pero de repente se acaba así es. y se tronó por alguna razón y se cayó. Y eso lo muestra la historia, ¿no? ¿Cuántas civilizaciones no han caído y cuántas civilizaciones no se han levantado? Y esta es una cuestión bastante delicada. Oye, y entonces, la iluminación podemos decir que son momentos fugaces que sí te llevan a otro plano de entendimiento, que a partir de ahí, bueno, puedes
elevarte un poco más, pero tienes esta disyuntiva de seguir siendo humano, que puedes volver a bajar, vuelves a caer si no estás listo y pendiente de ti. La iluminación es un estado de estabilidad, pero ese estado de estabilidad no podemos observarlo en este mundo, Ajá, porque en este mundo solo se ve la inestabilidad. bien. Entonces, tal cual como describe Krishna, dice, incluso el sabio, dice, actúa acorde a su propia naturaleza. Y eso implica dos cosas, ¿no? Una persona que está completamente identificada como autorrealizada, iluminada, que se Ajá, ve a sí mismo como un alma eterna, llena de bienaventuranza, dicha, conocimiento estable. Podríamos decir, esa persona tiene control y hace su voluntad. Esa persona no está gobernada por la naturaleza. No obstante, esa persona conoce perfectamente los roles que le corresponden en la identidad temporal. Entonces, a pesar de que él no está obligado, ¿verdad? Él actúa de acuerdo a lo que le corresponde y al papel que le corresponde, el papel que sabe por el que está aquí en esta tierra. bien. Y no siempre es el papel de un santo y divino y alguien iluminado, ¿no? Aunque esa persona puede estar iluminada en la eternidad y estar actuando desde ahí, esa persona no tiene problemas en, pues el papel que me toca es el de este, ¿no? El de, no sé, como en el caso se habla, por ejemplo, de, entre los círculos Vaishnavas, se habla de la tradición Shankarita, ¿no? Por ejemplo, la tradición de Shankara, hay una interpretación que nosotros damos también, es una encarnación del señor Shiva, se acepta como una encarnación del señor Shiva. Ajá, No obstante, siendo el señor Shiva una forma de la divinidad, él vino a este mundo a predicar una forma de espiritualidad que aleja a las personas de la divinidad. Es como lo se interpreta en la tradición Vaishnava, ¿no? ajá. Y alguien podría decir, pero ¿cómo es posible que haya hecho eso? ¿No? Digo, él no tiene ningún problema, ese es el pasatiempo y él viene a participar de esa manera, Bien. ¿no? Entonces, la forma en la que él predicó dentro de ciertos círculos trascendentalistas como los Vaishnavas se desprecia. Dice, no, es que eso que hizo Sankaracharya es impersonalismo y eso es lo peor, es incluso casi pecaminoso, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve a predicar y hablar de que Dios no tiene forma, ¿no? Exacto. Para los personalistas es como algo muy, así, muy importante. No obstante, en eso, Sankaracharya, que es el señor Shiva mismo, Ujú, ¿verdad? No tiene problemas en hacer eso, ¿no? Y en ser infame entre los Vaishnavas, aunque él es el más elevado de los Vaishnavas, porque se habla de que el señor Shiva es un Vaishnava, es alguien que adora a Vishnu. Él medita en Vishnu, ¿no? Pero él viene y hace este labor de alguien, de un erudito, de un genio, pero de tal manera él presenta comentarios de los Vedas que son, podríamos decir, decimos desviados, por ejemplo, claro. que no presentan una noción del absoluto completa, sino imparcial y que aleja a las personas de la devoción. Ujú, Es muy interesante. Y obviamente esto es, lo repito, ¿no? Esto es como se maneja dentro de la tradición Vaishnava. Obviamente los Shankaritas o las personas que siguen a Shankara no les agrada esto que estoy diciendo, ¿no? claro. Entonces solamente es como como una visión panorámica para ejemplificar desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del Bhakti, eh, cómo es esta situación de la iluminación, que en realidad el que está iluminado, pero esa iluminación no siempre, una persona iluminada no viene siempre a hacer el papel de un iluminado. Y eso no quiere decir que no sea una persona iluminada. Esa persona ya está iluminada en la trascendencia. Entonces es como, no todo el mundo viene a hacer el papel de santo, ¿no? Exacto. Ajá, Obviamente son los que más, los ejemplos y lo que más nos llama la atención es estas personas que vienen desde allá a hacer el papel de personas iluminadas y de forma coherente como que se empalman, ¿no? Entonces a veces se va a encontrar que una persona iluminada hace el papel de una persona iluminada, pero a veces una persona iluminada hace el papel de cualquier otra persona.
Exacto. Qué hasta incluso de demonios, de un demonio, ¿no? Por ejemplo, en el Bhagavad Purana se encuentra un ejemplo en los planetas celestiales de un demonio nacido entre demonios y que lucha contra los ángeles y contra los devas, ujú, ¿no? Que se llama Vritrasura, ¿no? El demonio Vritra. Y este demonio pues hace el papel de demonio y anda pisoteando y matando a los semidioses y causa estragos. Pero cuando él habla y le explica a Indra con el que está peleando, Indra se queda sorprendido y se da cuenta de que esta persona no es una persona normal, ¿no? Porque él viene y él dice, ¿sabes qué? Yo estoy aquí y aunque tú me temes, yo estoy aquí para que tú me mates, ¿no? Y cumple con tu deber. Y el Señor y le da todo un discurso de una comprensión perfecta de la trascendencia. Entonces, tanto que Indra está así como, Indra es el rey de los devas, ¿no? Es ujú, el puesto como el rey de los semidioses. Y tanto que Indra duda, dice, ¿qué es esto? No, esta persona no es un demonio, ¿no? ujú, Pero sí está actuando como un demonio porque mató a muchas personas, hizo muchas cosas terribles, ¿no? Este, y el Bhagavatam explica cómo esta persona es una reencarnación de otra persona que fue un gran devoto, pero que por un pequeño detalle ahora le tocaba hacer el papel de un asura, de un demonio, ¿no? Pero él estaba consciente de quién era desde su vida pasada y de por qué estaba ahí. ya, Entonces hace su papel sin ningún problema. qué Entonces fuerte. es una situación, la iluminación desde la perspectiva material siempre va a ser muy problemática, Ujú, porque no la podemos comprender, se sale, porque es algo trascendental, es algo que se logra, que se obtiene y que se conserva en la trascendencia. bien. ¿Bien? Bien, por último, ¿es fácil identificar a una persona iluminada o en ese proceso de iluminación desde nuestro plano? Bueno, los Vedas explican que una persona iluminada puede fácilmente reconocer a una persona iluminada, Mm, pero para nosotros solamente podemos reconocer como iluminados, para los que están inmiscuidos o bajo el concepto corporal de la vida, solo se logra reconocer a los iluminados que vienen a hacer el papel de iluminados, ajá, porque buscamos algo coherente, o sea, como nomás estamos de este lado, pues no se nos es fácil ver en sí todo el panorama completo. ujú, Entonces, hay personas, como por ejemplo nosotros, Bhaktivedanta Swami Prabhupada es un ejemplo, el señor Yeshua, Jesús, es otro ejemplo, o Mahoma, ¿no? ujú, Este famoso profeta, el profeta Mahoma, que es reconocido dentro de su tradición y ujú. ahí, aunque si lo vemos desde afuera, dice, espérate, como que mucha gente no se siente muy inspirada con ciertas cosas que hizo Mahoma, por ejemplo, ¿no? Mohammed, Porque, dicen ellos. ajá, porque pues eran coherentes dentro de su tradición, pero para nosotros, para los externos, son cosas que no son muy aceptables socialmente hablando, ¿no? Entonces, para nosotros nos cuesta trabajo. Entonces, hay un condicionamiento para determinar lo que es una persona iluminada Ujú, de acuerdo y sobre todo en este primer nivel que hablamos, Sampragnata Samadhi, ¿no? Que es una iluminación en el discurso, en lo externo, en lo burdo o sutil material. Entonces, eso es como una cuestión delicada que siempre se va a tener problemas mientras no se logre el asampragnata samadhi, ¿no? O la comprensión de la identidad eterna independientemente de todo lo que pasa en lo exterior, en lo ajeno. así es. Muy bien. Pues es muy intrínseco de Sí, alguna creo que manera y más difícil, más complejo. Porque es como pensar qué tanto puede darse en realidad este proceso de iluminación, ¿no? Y cómo identificarlo en nosotros mismos. Sobre todo, más bien nos da como a pensar el trabajo continuo que hay que estar haciendo con todas estas trampas que nos tiene pues la parte material, ¿no? Así. sí. De hecho, está hecho precisamente esta energía del Supremo, porque esto es una energía del Señor,
ah, tiene la función precisamente de mantenernos en la ignorancia. Entonces, es muy complejo salirlo. La única forma, dice, Daivi Hiesha Gunamai, dice, esta energía divina mía, esto lo expresa Krishna en el Bhagavad Gita, que esta energía divina mía es muy difícil de superar. ¿Okay? Mame vaye prapadyante maya metam trantite. Pero aquellas personas que caminan, que vienen, que se entregan a mí, la pueden superar fácilmente. Pero volverse hacia el Supremo y entregarse hacia el Supremo es una situación compleja también. ¿Qué significa eso? ¿Quién está dispuesto, no? ¿Quién Realmente. está dispuesto realmente a entregarse completamente al Supremo y tomar refugio solamente en el Supremo? Entonces hay una situación ahí de mucha, vamos a llamarle, sí, tal cual, abstracción, ¿no? De comprensión del todo, de Ujú. abstraer el todo, ¿no? De cierta manera, y comprender el todo desde su más amplia perspectiva. Así es. Es que interesante, Srivas. A lo mejor esto da pie a otro programa, ¿no? En secuencia, tal vez en cuanto a estos elementos que tenemos que dominar para poder Sí. llegar a esa iluminación. Pues por lo pronto te doy muchas gracias por meternos en esta sabiduría del Bhakti Yoga. Y pues no sé si quieras comentar algo último para cerrar el programa. Bueno, definitivamente el Señor Supremo, la verdad suprema, la verdad absoluta, la verdad eterna, como prefiero yo decirlo, que causa menos conflictos intelectuales, la verdad eterna, se presenta de muchas maneras en este mundo, ¿no? Y en todo esta se encuentra en todos lados. Se encuentra en todas estas muchas tradiciones, se puede encontrar de diversas maneras. Personalmente, dentro de las tradiciones védicas, es muy, muy profundo la forma en la que se analiza precisamente el acercarnos a la trascendencia. Y hay textos o diferentes disciplinas, como ya hemos hablado, platicado en otros programas. Ujú. Bueno, básicamente estos cuatro, ¿no? Se puede hablar de este Karma Yoga, Jnana Yoga, Abhyasa o Dhyana Yoga y Bhakti Yoga, ¿no? Que son como estos procesos diferentes donde hay todo un bagaje cultural Ujú. orientado hacia comprender a la divinidad en cierto aspecto o en su totalidad. Exacto. Pero pues se puede encontrar en otras tradiciones también muchas cosas muy bonitas, ya que en última instancia, evidentemente el Señor se presenta en todas partes. Entonces creo que es como la parte más, cuando se llega a esa comprensión, a lo que llamaríamos ahora sí una teología filosófica, eso es lo que más beneficia a las sociedades humanas, ¿no? Estábamos hablando de que aunque las sociedades humanas nunca logran la perfección, sí logran la ilusión de mucha perfección, de mucha cercanía a la perfección. Entonces yo creo que para la mayoría de la audiencia que pues estamos interesados todavía en ver a una civilización humana más unida, más armoniosa entre sí, primero que nada, o sea, que haya armonía entre los seres humanos y los diferentes grupos, Así es. civilizaciones, sociedades, como primer paso, ¿no? Creo que es el primer paso. Y segundo paso, pues armonía entre la humanidad y las demás especies de vida, y Así es. la humanidad y la Tierra misma, el planeta en el que habitamos, que es también toda una energía y es la base que nos brinda el Supremo, que nos brinda Krishna. Hace falta como orientarnos mucho hacia esa parte y buscar maneras de realmente lograr armonizarnos Así es. nosotros mismos como individuos, empezar a evolucionar y vernos, ¿no? Como parte del todo y despertar esa disposición de servicio al Supremo, incluso en la parte externa, Claro. ¿no? Porque es otra de las cosas que siempre sucede. Puede resultar que alguien se presente una sensación de mucha iluminación y termina como replegándose y alejándose de todos, cuando en realidad, sobre todo en esta era, en esta época, lo que hace falta es gente iluminada que esté dispuesta a servir a los demás, a ayudar a los demás y a la sociedad para que la gente despierte
una mayor conciencia trascendente, una mayor conciencia de Krishna, como nos gusta decirlo a nosotros, ¿no? Despertar esta conciencia de Krishna que Ajá, nos vincula a todos en todas las áreas. claro, claro, así es, sí, y es muy verdad. Esta parte de la acción es fundamental hoy en día, no nada más el retraimiento hacia esta parte de la contemplación, sino cómo acciono con todo mi entorno. Pues yo quisiera terminar con un pasatiempo, una frase que dice del Bhagavad Gita: aquel que abandona todos los deseos y actúa libre de necesidad, sin el sentido de lo mío y sin egoísmo, alcanza la paz. Así es. Pues, Srivas, gracias por estar hoy con nosotros. Nos ponemos de acuerdo entonces para siguiente. Sí, claro. Eh, pues muchas gracias por dejarnos entrar esta vez a tu casa, amigos. Los esperamos para el próximo programa. Esto es Espiritualidad Científica con Jacqueline Briviesca. Y recuerden darle like a este programa, suscríbanse al canal para que pues estas enseñanzas que muy a menudo no lo van a ver. Entonces, aquí vamos a tener de la mano de varios conocedores de muchas escuelas, filosofías, religiones, incluso, que pueden traerles conocimiento y ahondar en estas particularidades de la espiritualidad. Hare Krishna. Hare Krishna, aquí gracias a ti y a toda tu audiencia. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien.